En la primera versión, lo que nos indican es que las empresas, al definir sus planes estratégicos, establecen sus objetivos. Y estos objetivos son de tipo de operaciones, de reporte, me refiero a información financiera, y de cumplimiento de las regulaciones. ¿Okay? Sobre este cubo hay una base. No se puede tener una buena gestión de control interno si es que no tenemos un ambiente de control desarrollado que parte de la alta dirección y que todo el personal debe conocerlo, debe saber qué buenas prácticas debe aplicar. Después viene la siguiente línea, es la evaluación de los riesgos, que ya estamos hablando específicamente de qué métodos vamos a utilizar para identificar y evaluar estos riesgos. Luego vienen las actividades de control, que es verificar que estas metodologías se vienen aplicando, se va informando y previniendo posibles malas prácticas de fraude. Luego la información y comunicación, que se refiere a que toda información, todo aquello que se viene comunicando dentro de la gestión pueda llegar a los estamentos, ¿no?, que deben, por ejemplo, a la alta dirección, a las instituciones reguladoras. Y luego el monitoreo, que está a cargo también de la alta dirección, y la unidad de auditoría interna y de riesgos. Pero esto cambia, no mucho, pero cambia para la versión COSO 2. ¿Qué se incluye? Aparte del ambiente interno, primero, el enfoque de los objetivos. Aquí se dice que en verdad los objetivos no son de 3 tipos, sino de 4. Tenemos primero los objetivos estratégicos, luego los objetivos de operaciones, que ya se veía en COSO 1. Luego tenemos los objetivos de reporte, pero acá se insiste en los reportes financieros. Y tenemos los objetivos de cumplimiento de las regulaciones. Luego, ¿qué tenemos en la base? El ambiente interno, el ambiente de control, que sigue siendo básicamente el mismo. Pero hay una actividad que es el establecimiento de objetivos. Aquí es donde ya se afina la metodología de cómo identificar los riesgos. ¿Qué se dice en COSO 2? Se dice, nosotros tenemos ya los objetivos principales, que son los que están ahí en la parte superior. Tenemos los objetivos principales, pero de esos objetivos principales nosotros necesitamos definir cuáles son los objetivos específicos. Y para cada objetivo específico tenemos que ponernos en el supuesto de cuáles podrían ser los factores que me impidan llegar a esos objetivos. Y sobre esos factores, cuáles podrían ser los riesgos. ¿Okay? Y ahí es donde nace el método para identificar los riesgos operacionales. Por eso es tan importante este capítulo de COSO 2. Luego viene la identificación de los riesgos, que es y cómo lo plasmamos, cómo lo categorizamos. Hay que evaluar las causas, hay que evaluar el impacto, ¿no? Luego, en esta parte está la evaluación de los riesgos, que ya viene a ser la clasificación. Una vez que ya tengo analizado las causas, el impacto y todo lo que involucra dentro de ese riesgo, entonces hay que ver cuál es su nivel de riesgo. ¿Okay? Ya sé que existe este riesgo, ya sé las causas, pero ¿cuál es su nivel? ¿Es de nivel bajo, medio, alto? Porque esos niveles me va a decir a mí a cuál le voy a dar prioridad dentro de los tratamientos. ¿Qué es lo que voy a hacer para poder mitigar ese riesgo? Que justamente es la respuesta al riesgo. Aquí también recomiendan cuáles son los tipos de respuesta al riesgo. Una puede ser aceptar ese riesgo. La segunda puede ser transferir o compartir ese riesgo. La tercera puede ser mitigar. Y la última puede ser, ¿sí?, es no hacer la actividad, ¿no?, que me genera el riesgo, es evitar el riesgo, ¿no? Luego vienen las actividades de control, que lo que me permiten es asegurar que la gestión se viene haciendo de acuerdo a lo planificado. La información y comunicación, que básicamente es muy similar a lo que se indica en COSO 1, y el monitoreo también. La otra diferencia es que en COSO 1 la perspectiva de la gestión era así: unidad 1, unidad A, unidad B, proceso 1, actividad 1.
Pero ya en COSO 12 dicen, no, vamos a verlo a nivel global de entidad, ¿no? Entidad, división, unidad de negocio, filial, sucursal, agencia, llamémosle, ¿no? A nivel de grupo, de organizativo. Eso es lo que se ve en COSO 12. Pero ¿qué es lo que sucede en COSO 3? Parece que retrocedemos, ¿verdad? ¿Sí? Como que retrocedemos. Pero ¿qué es lo que sucede? Esencialmente toma lo mismo de COSO 1, la misma composición, pero a la inversa, ¿no? Gráficamente se ve mejor. En cuanto a los tipos de objetivos, ellos se dan cuenta que los objetivos estratégicos en verdad son parte de los objetivos operacionales. No vale la pena separarlos. Son objetivos operacionales finalmente. Respecto a los objetivos de informe, ojo, ya no estamos hablando aquí en COSO 3 de informes financieros. Ahora ya incorporamos otros informes que también son importantes. No solo financieros, sino que ellos lo clasifican como financieros y no financieros. Y obviamente están los objetivos de cumplimiento. El ambiente de control, que también básicamente es lo mismo, se habla del compromiso, se habla en términos de gobernabilidad también, que más adelante vamos a hablar de qué cosa es eso. Después de la evaluación de los riesgos. Bien, aquí en esta sección ya COSO 3 lo deja más abierto, porque se da cuenta que hay una serie de métodos que dependiendo del tamaño y complejidad de la organización se puede aplicar. Aquí vamos a tener un abanico de opciones, ¿ok? Entonces, como que lo dejamos ahí. Vamos, existen varias formas de identificar riesgos. Actividades de control, también básicamente es lo mismo, ¿no? Que también está en COSO 2. Información y comunicación y actividades de monitoreo. Esto sí permanece similar a COSO 2, por entidad, división, unidad, operación, operativa y función, o sea, por grupos, ¿no? Por grupos de organizativos. Entonces, como dice abajo, ¿no? Básicamente recupera los principios del COSO, el primer COSO del año 1992, pero además se enriquece con algunos puntos de enfoque. Son 17 principios y 79 puntos de enfoque. Y esto, COSO 3, en la actualidad, los grandes bancos lo vienen aplicando. Se supone que aquellos que tienen COSO 2 van a migrar a COSO 3 y tienen como plazo hasta el año 2016. ¿Okay? Y básicamente lo que contiene COSO 3 es un cuestionario muy enriquecido, muy potente. Este cuestionario está con una serie de preguntas que permiten evaluar la madurez de la gestión del riesgo. ¿Qué tan madura es la empresa en su gestión de riesgos? ¿Okay? Ya no se preocupa tanto en qué métodos específicos utilizar, porque ya les deja a las empresas más flexibilidad. Y bueno, básicamente es esto el cuestionario, ¿no? En grandes bloques. Dentro del entorno de control, el cuestionario se enfoca a preocuparse si la organización demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos, si ejercita la responsabilidad de supervisión, si establece una estructura, una autoridad, una responsabilidad, si demuestra el compromiso con la compañía, si hace cumplir las rendiciones, ¿no? Ojo, no solamente estamos hablando de las rendiciones financieras, sino las no financieras también, ¿no? Medición de riesgos, ¿no? Si se especifican los objetivos relevantes, si estos riesgos están asociados a los objetivos relevantes, si se identifican y analizan los riesgos, si se aprecian y analizan los riesgos de fraude, si se identifican y analizan los cambios significativos. Respecto al control de actividades, si la empresa selecciona y desarrolla el control de actividades, si selecciona y desarrolla controles generales, si despliega por medio de políticas y procedimientos estos controles. En relación a la comunicación y la información, si la empresa usa información relevante, si la comunicación es fluida, si la comunicación tanto interna y externa esta es fluida y transparente. Respecto a las actividades de monitoreo,
Si la alta dirección, especialmente la alta dirección, conduce evaluaciones en línea o separadas, si evalúa y comunica oportunamente las deficiencias detectadas. Entonces, como ven, de acuerdo a los niveles de valoración, se puede ver si la empresa tiene un nivel de gestión madura o todavía está en proceso. Y bien, el otro método es la ISO 31000, que yo siempre a las empresas a veces me preguntan, ¿qué aplicamos? ¿O COSO o ISO 31000? ¿Qué es mejor, uno u otro? No, son un complemento. En verdad, COSO ayuda a que la organización desarrolle una cultura de control interno. Tiene muchos elementos muy potentes que ayuda y orienta a quien gestiona el riesgo a desarrollar una cultura y las buenas prácticas. Pero luego entramos al menudeo. Y ahora, ¿cómo identifico los riesgos? ¿Cómo los voy a trabajar? ¿Cómo los voy a clasificar? COSO no da muchas alternativas, pero tenemos la ISO 31000, que me da una serie de recomendaciones y herramientas específicas que ahora vamos a pasar a ver a modo general. Bien, la ISO 31000 tiene dos documentos. Un documento es la 31000 y la otra es la 31010. ¿Okay? La 31010 se enfoca en esta etapa, que le llaman la apreciación del riesgo, que es la etapa más compleja dentro de la gestión de riesgos. Primero, en COSO 31000 me dice, existen estos principios para asegurar una buena gestión de riesgos. Después tenemos el marco de trabajo, que son las políticas, los procedimientos, la autoridad, el liderazgo, la organización, los indicadores y todo cómo se va a dar esa, digamos, plataforma conceptual de cómo vamos a gestionar en esta organización los riesgos. Cuando se implementa, se hace seguimiento, revisión y luego continuamente se va mejorando. Es como el ciclo de mejora continua que vimos, ¿no? También conocido como el ciclo de... Y por otro lado, allá habla en un capítulo especial sobre cómo es el proceso de la gestión de riesgos y especialmente la ISO 31000 sobre cómo es el proceso de apreciación del riesgo. ¿Okay? Y ahora vamos a ver y a comparar. Si ustedes se dan cuenta, he tomado esta parte, esta gráfica, y la comparo con COSO, ¿no? Entonces, en cuanto a la administración de los riesgos, ojo que esto ya es COSO 3. En cuanto a la administración de los riesgos, ¿cómo los administro? Utilizo esta herramienta, la ISO 31000. ¿Okay? COSO me da algunas alternativas, sí, pero como les decía, no es tan potente como la ISO 31000. ¿Y qué me da? Ojo, hay que tener en claro eso. Establecer el contexto, bueno, es como decir el marco de trabajo, no ponerlo en marcha. Identificar el riesgo. ¿Cómo vamos a identificar los riesgos? Ojo, que estamos frente a una cantidad y una clasificación diversa de riesgos. ¿Cómo lo vamos a analizar? ¿Cómo lo vamos a evaluar? ¿Y cómo lo vamos a tratar estos riesgos? Entonces, cada una de estas etapas requiere de métodos. Y bien, la ISO 31010 propone algunos métodos. Y lo bueno de todo es que ellos muestran una relación y algunos ejemplos de más o menos unas 31 herramientas. Muchas de ellas son tomadas de la gestión de procesos y de mejora continua de procesos. Muchas de ellas se usan desde ahí. Entonces aquí ellos van recomendando herramienta por herramienta y te dicen, esto es mayormente aplicable para la etapa de identificación de riesgos. Estas otras, porque hay unas que son aplicables y otras que son mayormente aplicables, quiere decir que son más efectivas, ¿no? Para esta etapa. Pues hay algunas herramientas que son para la identificación de riesgo, otras para el análisis de riesgo, y ojo que todavía lo subdivide, dice, estas me permiten evaluar las consecuencias o analizar las consecuencias del riesgo. Esta me permite analizar la probabilidad de riesgo y esta me permite evaluar el nivel de riesgo. ¿Okay?
Y aquí, este es para clasificar el nivel de riesgo y este es para evaluar el riesgo. Entonces, para cada una de las etapas se recomiendan diversas herramientas. Lo bueno de esto es que cuando ustedes se presentan a una empresa, primero van a hacer un diagnóstico de cómo está la información, sobre todo la información. Tenemos bases de datos, tenemos sistemas altamente desarrollados, la gente maneja que sea bases de datos en Excel, existen procedimientos, la gente conoce los procesos que van manejando, tienen información. Entonces todo eso es importante saber. ¿Para qué? Para seleccionar la herramienta más adecuada para cada una de las etapas. Y ojo, les cuento, no muchos dominan estas herramientas. Ahorita en el mercado hay muy poca gente que lo domine, dentro de las instituciones financieras, muy pocos. Entonces acá hay un campo muy amplio por desarrollar y sería bueno que vayan conociendo cada una de estas herramientas y cómo funcionan. Y acá, bueno, continúa la página, ¿no? Ahí van proponiendo. Algunos han escuchado hablar inclusive de recuperación de la simulación, análisis Monte Carlo, simulación Monte Carlo, análisis macro, simulación Monte Carlo, estadísticas bayesianas y redes de Bayes, etc. Entonces hay bastantes modelos estadísticos que se pueden ir aplicando para la gestión de riesgos. Y por otro lado también la ISO 31000 me dice, ¿no?, dependiendo de los recursos y capacidades que existen en la empresa, de la naturaleza y grado de la incertidumbre, de la información y de la complejidad de los procesos de la organización, yo te propongo herramientas. Si estamos en una organización todavía con niveles básicos de gestión de riesgos, pues vamos a usar aquellas que me exijan que me demanden menos, ¿no?, que me exijan menos recursos, menos esfuerzo, y poco a poco lo vamos a ir mejorando, vamos a desarrollar mejores herramientas, ¿no? Entonces ellos te proponen, de acuerdo a cada una de las técnicas, de las 30.000 técnicas, algunas van a ser más aplicables en determinada oportunidad. Entonces prácticamente te lo ponen así, ¿no? Y es más, algunas te pueden proporcionar resultados cuantitativos, mejor aún. Porque cuando hablamos de gestión de riesgos necesitamos, porque ojo, que a las entidades financieras la superintendencia les pide, ¿no?, provisionar un capital, un colchón para protegerse de los riesgos. Pero mientras mejores métodos, ¿no?, de evaluación tengamos, más evolucionados tengamos, vamos a poder provisionar menos. ¿Por qué? Porque nosotras, las instituciones, pueden pedirle a la entidad reguladora, es decirle, ¿sabes qué? Evalúame, yo quiero provisionar bajo esta otra metodología. No quiero provisionar como el indicador básico, porque me sale muy caro, muy alto. Dejo de usar dinero para el negocio. Entonces quiero provisionar menos y para eso quiero usar este modelo. Pero la SBS dice, pero yo voy a revisar cómo estás haciendo la gestión de riesgos, qué métodos estás usando. Pero si yo tengo ya modelos y todo esto está amarrado a la contabilidad, entonces la superintendencia va a decir, sí, ok, estás en un buen nivel, ya tienes un manejo maduro de la gestión de riesgos y por lo tanto yo te autorizo para que tú puedas provisionar bajo este esquema. Y el capital es menos y dispongo de más dinero para continuar usando en el negocio. Al final es más eficiente, ¿ok? Entonces por eso es importante saber cuáles de ellos me van a dar resultados cuantitativos, pero todo depende, como les digo, de la madurez de la organización. Y así para las demás herramientas. Entonces, pero la primera etapa es la más crítica dentro de la gestión de riesgos. La primera, la de identificación de riesgos, es la más crítica de todas ellas. ¿Por qué? Bueno, porque a la hora que empezamos a hacer la relación de todos los riesgos en la organización, puedo yo repetir algunos riesgos, porque al riesgo hay que redactarlo dentro de un contexto. Puede haber alguna variación a la hora de redactar, pero al final
podríamos estar hablando de un mismo riesgo y clasificándolo de diferente nivel, ¿no?, de riesgo. Puede estar uno en medio y el otro en bajo, pero al final es lo mismo. Entonces, para tener un método más estructurado desde un principio, desde la identificación, hay que tenerlo bien claro, bien metódicamente diseñado. Entonces, lo que se suele recomendar es que a la hora que identificamos los riesgos, necesitamos primero valorar cuáles son las debilidades o vulnerabilidades en el proceso, en la organización, en el objetivo. Depende de qué cosa es lo que voy a evaluar. ¿Okay? Generalmente, para riesgo operacional, lo vemos desde el punto de vista del proceso y levantamos información del proceso más crítico en la institución financiera. ¿Cuál es el proceso más crítico en una entidad financiera? A ver, chicos, ¿cuál es? Facilito. ¿Cuál es el proceso más crítico? ¿Ah? El proceso de otorgamiento de créditos, ¿no? Claro, la gestión de los depósitos, por supuesto que eso es crítico, pero el otorgamiento de créditos es mucho más crítico, porque hay una serie de variables que se tienen que tomar en cuenta para asegurar la capacidad y la voluntad de pago de nuestros clientes, ¿verdad? Y a veces eso no es tan sencillo, porque estamos hablando de clientes, personas naturales y personas jurídicas. Entonces, el proceso más crítico es ese. Y cuando vemos riesgo operacional combinado con riesgo de crédito, lo que hacemos es justamente diagramar o mapear el proceso de gestión de riesgo de crédito. Y empezamos a evaluar las debilidades y vulnerabilidades a lo largo de todo ese ciclo, de todo el proceso. Así también observamos cuáles son las amenazas. Y estas son amenazas externas al proceso, al proyecto, al objetivo, a lo que querramos evaluar. Y luego empezamos a ver cuáles son los posibles eventos que se pueden desarrollar. Dadas estas debilidades y dadas estas amenazas, ¿cuál es el evento? Ojo, evento de pérdida. ¿Qué cosa podría yo perder? Y no siempre la pérdida es monetaria. Hay pérdidas que son las pérdidas de interrupción de los sistemas, ya sea por causa interna o por causa externa, sobre todo aquellos bancos que tienen sucursales, ¿no?, en zonas bien alejadas. Ahí sufrimos continuamente de interrupción de las comunicaciones y de los servicios eléctricos y afectan al negocio. Entonces, como les digo, no todo se puede medir en dinero, en algunos casos se mide en tiempo de interrupción. Y el impacto obviamente es la pérdida, ¿no?, el valor económico. En este caso, como les decía, el valor económico no siempre es dinero, en algunos casos es impacto de interrupción. Entonces, de esta manera, desagregando la secuencia de un riesgo, es que nosotros finalmente podemos determinar y redactar el riesgo, y de esa forma también evitamos de que los riesgos se puedan repetir en diversos contextos. ¿Okay? Ya tenemos una lista de riesgos, de lo que podría sucederle a la empresa, ¿no? Y después, una vez que identificamos los riesgos, entonces, una vez que identificamos los riesgos, tenemos que analizarlos, ¿no? Ya entramos en detalle. ¿Cuáles son las causas? ¿Qué cosa es lo que podría pasar? Y evaluar, clasificar. Generalmente, para evaluar el riesgo, si no tenemos datos estadísticos, lo que hacemos es que nos reunimos con el dueño del proceso y le decimos, ¿cuál estimas tú que podría ser la pérdida? Estamos hablando de estimación, una estimación cualitativa. Porque si es que no tenemos información, de lo contrario podríamos ir a las bases de datos y buscar de todos estos eventos que ocurrieron cuáles han sido los impactos en pérdida, siempre y cuando tengamos que la información además esté amarrada con la contabilidad, y muchas veces no vamos a encontrar ese escenario. Entonces, al inicio hay que partir de supuestos hasta poder tener amarrado esta información con la contabilidad. Entonces, acá de alguna manera tenemos una definición corta de qué cosa es la identificación de riesgos, ¿no?
que es identificación de las causas que originan los riesgos, el peligro, el contexto de fenómenos físicos, sucesos, situaciones o circunstancias que pudieran tener un impacto material sobre los objetivos y la naturaleza del impacto. El análisis de riesgo consiste en determinar las consecuencias y probabilidades, ¿no? Y la evaluación del riesgo ya implica comparar con niveles estimados de riesgo, en lo que decimos nivel bajo, medio o alto. Y al final aquí es donde tenemos nuestra matriz de riesgo, ¿no? No sé si ustedes han escuchado hablar del riesgo inherente y riesgo residual, que es lo que se suele decir, ¿no? El riesgo inherente es el riesgo puro, ¿ya? El riesgo identificado puro. El riesgo residual ya es cuando se aplica algún tipo de control o mitigación, que en ese momento se viene realizando. Y luego viene la siguiente fase, que es el tratamiento de los riesgos. Pero inicialmente vamos a evaluar y determinar los riesgos residuales con esos controles que ya existan dentro de la empresa. Y bueno, las etapas, las formas de identificar riesgos son dos. Una, la ex ante, y la otra es la ex post. La ex ante es lo que acabamos de ver, ¿no? Primero evaluamos los procesos, luego identificamos los riesgos, ¿no? Y se dice que es predictivo porque justamente vamos a predecir lo que podría ocurrir, no lo que viene ocurriendo, lo que podría ocurrir, ¿no? Pero el enfoque ex post toma la información de la base de datos de pérdidas. Y este es un requerimiento también del ente regulador. Dice que las instituciones financieras deben llevar un registro de base de datos de pérdida. Toda pérdida a partir de un umbral, que suele ser de 1000 soles, tiene que registrarse bajo una estructura que la superintendencia recomienda. Esta base de datos se dice que es reactiva. ¿Por qué? Porque bueno, ya se registran eventos que ocurrieron, es lo que ya pasó. Pero ambas, tanto la de pérdidas como lo que podría pasar como la predictiva, tienen que convivir juntas y por lo tanto se hace una base de datos total, donde está lo que ocurrió como pérdida y lo que podría ocurrir, lo predictivo. Todos se meten en una misma base de datos, porque a partir de allí es donde vamos a diseñar los modelos estadísticos predictivos. Ambos enfoques tienen que convivir juntos para hacer una adecuada gestión de riesgos operacionales. Y bien, para el análisis es importante entender cómo vamos a desplegar los procesos. Entonces, manejar estos conceptos, ¿no?, es esencial. Entonces, de acuerdo a la teoría, los procesos se subdividen en categorías. La primera categoría es el macroproceso, que ahí es donde sale el mapa de procesos de la organización. Luego viene la categoría de los procesos, subprocesos, actividades y tareas. Cada una de ellas pues tiene un despliegue. Y como ven acá en la gráfica, cada uno de estos casilleros tiene un desarrollo, una actividad. Y así es como diseñamos los manuales de procedimientos, ¿no? Los diagramas de flujo y los manuales de procedimientos. Cuando identificamos riesgos nos vamos hasta este nivel para poder decir ¿y qué ocurre? ¿Qué pasaría si ocurre tal o cual situación? Considerando las debilidades que en ese momento existen en ese proceso y las amenazas. ¿Okay? Entonces de esa manera vamos a listar todos los riesgos operacionales para ese proceso. Entonces suele ser un trabajo bien tedioso, sí, pero vale la pena, porque no se nos va a escapar ninguno de los riesgos y vamos a poder clasificarlos adecuadamente. ¿Okay? Luego, hay un concepto más que debemos manejar dentro de la gestión de riesgos y se llama el apetito y la tolerancia al riesgo. ¿Okay? ¿Qué cosa es esto? Sucede que la alta dirección está gestionando una empresa financiera, pero al final de cuentas es un negocio, ¿no?, que busca generar una rentabilidad. Pero como ustedes saben, ¿no?, a mayor riesgo, mayor ¿qué? Mayor rentabilidad, ¿cierto? Entonces, los inversores estarán dispuestos a arriesgar más por lograr esa rentabilidad, ¿cierto?
pero eso se tiene que modular.